Por favor, abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 a 13. Dice así allí la palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre en este momento, Señor, dándote gracias por tus misericordias y por esta oportunidad de reunirnos aquí, Señor, para gozarnos en la medida que desarrollamos este servicio de adoración a ti. Señor, siendo edificados, bendecidos con tu palabra. Y te clamamos, Señor, que tú nos dé la sabiduría de lo alto para encontrar toda verdad espiritual, todo principio que tú quieres mostrarnos en esta noche, y apropiándonos de ellos, aplicarlo en nuestras vidas, Señor, a fin de crecer en la fe, a fin de ser mejores hijos, mejores creyentes y mejores siervos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Jueces. La semana pasada nosotros vimos los primeros 10 versículos y nosotros vimos que la primera generación de israelitas que llegó a la tierra prometida fue una generación de hombres piadosos, hombres israelitas temerosos de Dios, hombres y mujeres que servían a Dios, hombres y mujeres consagrados a Dios. Esa generación de padres se estableció en la tierra prometida. Dios le había dicho a ellos que trabajaran con sus hijos enseñándole la palabra de Dios, enseñándole las obras que Dios había hecho a favor de su pueblo. Dios le había pedido que trabajaran en la vida espiritual de sus hijos, y ellos no lo hicieron. Ellos se concentraron en las labores agrícolas, en las labores de crianza de animales. Ellos se dedicaron a desarrollar allí toda aquella tierra prometida que recibían.
y no cumplieron ese mandato de Dios. Y como consecuencia, sus hijos, que formaron la siguiente generación, resultó ser una generación de hombres y mujeres, algunos impíos y otros con una fe muy débil en Dios. Y al cabo de poco tiempo, ¿saben lo que pasó? Que esa generación apostató. La palabra apostatar quiere decir caer de la firmeza. Cayeron de la fe. Y los versículos que leímos del 11 al 13 nos enseña allí qué fue lo que sucedió con estos hijos, qué ellos hicieron. Dice allí que ellos dejaron a Dios, que los trajo de Egipto con mano fuerte, con prodigios y señales, y ellos adoraron los ídolos de los pueblos vecinos. Y en esta noche nosotros queremos aprender una lección de esta porción. Nosotros queremos aprender en esta noche cómo contrarrestar las influencias negativas. Cómo nosotros evitar ser influenciado de manera negativa por aquellos que viven a nuestro alrededor. Y no es solamente una enseñanza para los padres o para los hijos, es para toda la iglesia, es para todo el mundo. Porque todos, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, estamos sujetos a ser influenciados de manera negativa por alguien, por cualquier persona que está a nuestro alrededor, por cualquier grupo en el cual estamos enrolados o con el cual nosotros interactuamos. Entonces se trata este mensaje de cómo contrarrestar las malas influencias. Bueno, esta generación de padres, debido a que no prepararon a sus hijos para esos hijos contrarrestar esas influencias, entonces esos padres vieron a sus hijos sufrir las consecuencias. Vamos a comenzar a desarrollar la enseñanza de estos 3 versículos. Los padres no capacitaron a sus hijos para rechazar malas influencias. Y dice allí, el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Los pueblos que estaban a sus alrededores. Bueno, ¿quién eran esos pueblos? Esos pueblos que se refiere allí, este versículo número 12, en su final, esos pueblos que estaban alrededor de Israel en la tierra prometida, eran las naciones cananeas. Las naciones cananeas que los israelitas dejaron de conquistar cuando entraron a ocupar la tierra. Oiga bien, hermano, oiga bien, joven, oiga bien, niño. Usted tiene que observar quiénes son los que están a su lado. Usted tiene que observar y conocer con quiénes usted interactúa, para usted saber el tipo de influencia que puede ejercer sobre usted esa persona. ¿Quién eran esos pueblos? Esos pueblos cananeos. Ellos eran descendientes de hombres, algunos impíos y otros poco piadosos, que no tuvieron una buena relación con Dios, entre los cuales se encuentran Can, entre los cuales se encuentran Esaú,
Eso eran los padres de esos pueblos que se llaman cananeos y ocupaban el alrededor de Israel, e Israel no los conquistó. Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo número 9. Dice así, Génesis 9:18. Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Ahora Génesis 10:15. Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito en Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arbedeo, al Zemoreo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón hasta Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y sobre todas esas naciones que descendieron de Canaán, el hijo de Can, sobre todas esas naciones, oiga bien, pesaba la maldición de Noé sobre su hijo menor Can, en el sentido de que sus descendientes serían siervos de los descendientes de Jafet y de Sem, que eran sus dos hermanos mayores. Ustedes recuerdan que en un momento de debilidad de Noé, Can, su hijo menor, lo deshonró. Y dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Y el que deshonra a sus padres y a su madre tiene una maldición en sus hombros. Entonces, si nosotros leemos en Génesis capítulo 9 versículo 24, y allí está la maldición pronunciada por Noé sobre este joven. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Y engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. De modo que allí está la maldición que pesaba sobre Can y sus descendientes. Y esos pueblos que descendieron de Can estaban ocupando toda esa tierra prometida que Dios prometió a Israel. Bueno, pero habían otras naciones allí también que ocupaban la tierra prometida. Eran los amalecitas. ¿Sabe quién eran los amalecitas? Descendientes de Esaú, ese que vendió su primogenitura, que no le interesaban las cosas espirituales, que despreció la primogenitura que era anhelada por Jacob. Pero también estaban allí los amorreos, los hititas, los pericitas, los heveos, los cuenitas, los jebuseos, los guarajeseos, los amorreos. Y también estaban allí como naciones adyacentes los filisteos, que eran nietos de Can, los edomitas, hijos de Saúl, y los moabitas y amonitas, hijos de Lot, engendrados por Lot con su propia hija, sus propias hijas. Entonces, esos pueblos indiscutiblemente que eran unos pueblos de mala influencia para Israel. Hermanos, y la advertencia es
que necesitamos saber quiénes son, qué piensan, cómo actúan aquellos que están a mi alrededor. Mis compañeros de trabajo, mis vecinos, aquellos amigos de intimidad con quien nosotros intimidamos, de quienes podríamos asimilar sus costumbres. Tenemos que saber quiénes son y cómo piensan y cómo actúan, y si temen o no temen a Dios. Entonces, hermanos, estamos en el mundo todavía. Es verdad. Los creyentes estamos habitando este mundo todavía. Dios nos salva, pero no nos rapta, inmediatamente nos salva, sino que nos deja aquí en esta tierra con un propósito: que seamos luz y sal, y seamos los embajadores de Cristo. Como estamos habitando este mundo todavía, tenemos que interactuar con el mundo. Claro que sí. Interactuamos con el mundo. Estudiamos en universidades no creyentes, donde hay todo tipo de creencias y filosofías. Trabajamos en oficinas donde hay personas con todo tipo de creencias y filosofías. Vivimos en sectores rodeados de vecinos que tienen diferentes ideologías. Y donde quiera que vayamos pudiéramos encontrar personas así, que piensan diferentes, que no temen a Dios, que no le interesa la vida piadosa, que se deleitan, ¿verdad?, en desobedecer a Dios. Pero bueno, es importante que nosotros sepamos eso y estemos preparados cuando interactuamos para saber y tomar las medidas necesarias a fin de evitar las malas influencias. Bueno, ¿qué recomendó Dios a su pueblo? ¿Qué recomendó Dios a su pueblo? En los primeros versículos de ese capítulo 2, nosotros vimos que Dios le pidió a su pueblo que cuando llegara a la tierra prometida, conquistara esas naciones. ¿Por qué? Porque esas naciones hacían prácticas abominables. Veamos las abominaciones de esas naciones cananeas. Primero, los amalecitas. Los amalecitas se hicieron enemigos del pueblo de Dios sin razón alguna. Ellos, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto e iba por el desierto hacia la tierra prometida, ese pueblo de los amalecitas vino y peleó contra el pueblo de Israel. La primera batalla, la primera guerra, el primer intercambio bélico del pueblo de Dios cuando sale de Egipto es contra los amalecitas. Mire Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, 8. 17:8 de Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios profetizó que iba a raer hasta la memoria de Amalec y sus descendientes de la faz de la tierra, porque ellos se opusieron a los planes de Dios con su pueblo. Ellos hostigaron al pueblo de Dios. Ellos constantemente se oponían al bienestar del pueblo de Dios. Ellos odiaron al pueblo de Dios. Y usted se recuerda cuál fue el alcance de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo número 12 y versículos 1 a 3. Le dijo:
de ti voy a levantar una gran nación, y yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. O sea que todos aquellos pueblos que hicieron mal al pueblo de Dios, Dios se ocupó de disciplinarlos. Las abominaciones de los cananeos. Los cananeos eran naciones idólatras y politeístas que adoraban dioses paganos que representaban con estatuas e imágenes. Ellos tenían un dios principal que le decían Baal. Ese era el dios de la tormenta y de la lluvia. Ellos le atribuían control sobre la vegetación y sobre la agricultura. Pero ellos también tenían una diosa que se llamaba Astarot, y era la diosa madre del amor, de la guerra, de la fertilidad. Pero también los sidonios tenían una diosa que llamaban Astarot. Los moabitas tenían otro dios que adoraban y abominaban a Dios con esto, y se llamaba Chemos. Y Milcón o Molot era el dios o la abominación de los amonitas. Entonces, ¿qué hacían esas naciones? Que ofendía a Dios, que Dios repudiaba, que Dios le llamaba abominación. La palabra abominar, ¿sabe lo que significa? Vomitar, expulsar. Dios no resistía esas cosas que hacían esos pueblos con esos ídolos, con esas imágenes. Los cultos y ceremonias a sus dioses incluían prácticas degradantes e infernales. El culto de estos pueblos tenía elementos sensuales dirigidos a fomentar el pecado sexual entre los participantes. La prostitución en el templo y el sacrificio de niños eran parte del culto a estos ídolos cananeos. Así que el repudio de Dios era claro y con razones justificadas. Ellos sacrificaban niños y personas y se lo dedicaban. Molot era una estatua, simbolizado por una estatua que tenía los brazos extendidos, y allí le ponían los niños y abajo fuego y le sacrificaban, pidiéndole que lloviera, pidiéndole que protegiera su cultivo, pidiéndole muchísimas cosas. Entonces, hermanos, esta práctica idolátrica y abominaciones fue rechazada por los patriarcas. Esos pueblos hace años que practicaban eso, años antes de Israel salir de Egipto. Desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue y habitó en Canaán, ya esos pueblos practicaban esas cosas. Y los patriarcas, ¿sabe lo que hicieron? Se protegieron para no asimilar esas abominaciones, y protegieron a sus hijos también. Si nosotros leemos en Génesis 24, versículo 1, allí está Abraham procurando esposa para su hijo Isaac. Ya había muerto Sara. Y mire lo que pasó aquí. 24:1. Y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito,
sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham está protegiendo a su hijo Isaac de casarse con una mujer cananea de esa tierra, porque ellos practicaban abominaciones a sus ídolos. Pero Isaac hizo lo mismo. Hermanos, nuestros hijos van a notar de nosotros los padres el celo que tenemos por Dios, y ellos están supuestos a dar seguimiento a eso. Y tarde o temprano lo van a hacer, aunque pasen por momentos de debilidad. Pero cuando sembramos los principios y las enseñanzas en sus corazones, están ahí y van a dar fruto en el tiempo de Dios. Isaac hizo lo mismo con su hijo Jacob. Génesis 28:1. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Protección a los hijos. Orientación a los hijos. Respecto a que entiendan que deben unirse, deben hacer yugo con personas de su mismo espíritu, mismo sentir, misma creencia, misma fe. ¿Cuál es el peligro de la cercanía con los factores de la mala influencia? Antes del pueblo de Dios poseer la tierra prometida, Dios encargó, se lo repitió varias veces. Se lo dijo en Levítico, se lo dijo en Éxodo, se lo dijo en Número y se lo dijo en Deuteronomio. En los 4 libros se los dijo. Le dijo: cuando entren y tomen posesión de la tierra prometida, vamos a leerlo. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Freseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No hará con ellas alianza, ni tendrá de ellas misericordias, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellas. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatutos, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que conquistamos nuestra tierra prometida donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, no es que vamos a destruir como se mandó aquí al pueblo de Dios, pero tenemos que conquistar ese territorio donde estemos. ¿Sabe cómo? Influenciando de manera positiva. La mejor manera de no ser influenciado de manera negativa, ¿saben cómo es? Influenciando de manera positiva. Eso se llama conquistar tu tierra prometida. De modo que el pueblo de Dios desobedeció a Dios en ese sentido. No conquistaron esas naciones
conquistaron solo una parte. Y ellos entonces convivieron con esas naciones, hicieron alianzas con esas naciones. ¿Y sabe qué pasó? Con el tiempo sucedió exactamente lo que Dios dijo. En el versículo 11, ya lo leímos 2 veces. Después los hijos de Israel, Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, que eran los pueblos cananeos. También sucedió con Salomón. ¿Ustedes recuerdan el caso de Salomón? Entonces, hermanos, nosotros, y especialmente como padres, tenemos que asegurarnos de no propiciar a nuestros hijos cercanía con malas influencias. Y tenemos que nosotros mismos, como padres, también protegernos, ¿verdad?, de las malas influencias que están allá a mi alrededor, con lo cual yo no puedo hacer nada. Porque tú no puedes hacer nada con un compañero de trabajo que está a su escritorio allá al lado suyo, y él es un humanista, o él es un ateo, o él es lo que sea, y él es un potencial peligro de mala influencia para usted. Pero usted tiene que saber manejar la situación. Usted tiene que crear las bases. Usted tiene que tomar las medidas para que esa mala influencia no lo afecte. Y no solo tenemos que hacerlo como nosotros como adultos y padres, sino también ayudar a nuestros hijos en su condición de creyentes y habitantes de este mundo, conviviendo en este mundo, interactuando con este mundo. Entonces, como papás, a veces cometemos errores y acercamos las malas influencias a nuestros hijos, o metemos a nuestros hijos al lado de la mala influencia. Cuando nosotros elegimos un colegio solamente pensando en la calidad de la enseñanza secular, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta lo más importante, su vida espiritual. Sí, allí va a salir hablando inglés, francés, italiano y no sé cuántos idiomas más. Pero ¿y su corazón inclinado a dónde va a salir? Cometemos ese error los padres muchas veces. Pero también nosotros como padres también introducimos nuestra familia en ambientes sociales que son negativos y de mala influencia para nuestros hijos y para nosotros también. A veces le ponemos los medios de comunicación ahí a su lado, en su habitación, y todavía ellos no tienen discernimiento para saber dar buen uso a esos medios electrónicos con internet 24 horas. Le ponemos la mala influencia ahí al lado y ni lo vigilamos. Entonces, hermanos, estemos conscientes que nosotros como padres a veces perjudicamos a nuestros hijos no cuidando la cercanía con la mala influencia. Bueno, ¿qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver que la apostasía de un creyente es paulatina. Es poco a poco que nos deslizamos. Es paso a paso. Pastor Nadal dijo esta mañana, o creo que fue en el mensaje del domingo, que cuando un creyente cae en público, hace tiempo que en privado ya cayó, ¿verdad?
Cuando comencé a descuidar mi relación con Dios, mi vida espiritual, ahí comenzó la caída. Entonces, ese capítulo 2 del libro de Jueces que estamos estudiando, y todavía nos queda otro mensaje para el domingo siguiente, con el que se concluye este capítulo 2. Todo ese capítulo 2 nos muestra el proceso como el pueblo de Dios cayó en apostasía en la tierra prometida. Primero, no conquistaron los pueblos cananeos. Dios le dijo: destruyan su sistema religioso, sus prácticas abominables, destruyan todos esos altares que ellos tienen, todas esas estatuas que ellos tienen, todas esas imágenes que ellos tienen, destrúyanlos para que desaparezca de la faz de la tierra ese sistema religioso con todos sus elementos. Segundo, se acostumbraron a esos vecinos cananeos y a sus abominaciones. Y tercero, se convirtieron a ellos. Se convirtieron a ellos porque asimilaron sus creencias, sus prácticas y adoraron a sus ídolos. Y quinto, se alejaron de Dios, que los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el mundo. Jóvenes, mucho cuidado con el mundo. Hermanos, estamos en el mundo. Aquí al lado mío está la mala influencia y la abominación. ¿Cómo nosotros, si no nos cuidamos, entramos en el proceso de apostatar de la fe? Muy fácil. Desde el momento en que nosotros comenzamos a familiarizarnos con las prácticas del mundo, desde que nosotros comenzamos a verlas como normales y de la época, porque estamos en la época moderna, estamos en la época de la comunicación, los tiempos cambian. No es mi época, que yo tengo 50, tengo que entender que mi hijo tiene 15, ya no es lo mismo. Comenzamos a ver como normales esas prácticas y allí entonces comenzamos a aceptarlas, ¿verdad? Aceptarlas. Y nuestra mente comienza a condicionarse para verlas como normales y no es tan malo, ¿verdad? Como vimos esta mañana, todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. En tercer lugar, nosotros estamos listos ya para negar a Cristo. Desde que vemos las cosas, las prácticas impías del mundo, como no es tan malo, la voy asimilando poco a poco. Comienzo y doy el primer paso y me voy acercando y sigo acercándome al mundo. Estoy preparándome para terminar negando a Cristo, apostatando de la fe. Y así es que caemos como cristianos, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, estar conscientes de en qué punto estamos. Cada uno de nosotros tiene que revisarse y evaluar qué tanto nos estamos pareciendo al mundo. ¿Qué tanto nos estamos haciendo amigos del mundo? ¿Hasta dónde nos hemos sumergido en lo que el mundo hace, que no agrada a Dios? Miren, Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Lo que Dios dijo que es malo hace 1000 años, 500 años, 350, sigue siendo malo hoy y va a seguir siendo malo mañana. Dios no cambia, Dios no tiene épocas, Dios no tiene modernismo, Dios no tiene modas, Dios no tiene nada de eso. Entonces estemos conscientes que tenemos que ser
consistentes y perseverantes. Bueno, resultados de las malas influencias para un creyente. Las malas influencias son aquellas personas o grupos de personas que se encuentran dentro de nuestro entorno y que pueden afectar nuestra vida de manera negativa a corto, a mediano o a largo plazo. Las malas influencias cambian nuestro modo de ver la vida, influyen en nuestras decisiones, pueden cambiar nuestro comportamiento y nuestro carácter, nos llevan a caminos indeseados, pueden limitar nuestro crecimiento, desarrollo y potencial espiritual. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a evitar las malas influencias del mundo en nuestras vidas? ¿Y cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a evitarlas y contrarrestarlas? Vamos a ver algunos principios. Tenemos que comenzar con la prevención. La prevención es el mejor medio de evitar las malas influencias. Los papás necesitamos esforzarnos y asegurarnos de que estamos formando hijos con personalidad propia, con buena autoestima, seguros de sí mismos. Un hijo así no se deja influenciar de manera negativa. Necesitamos los padres, voy a decir primero lo que tenemos que hacer los padres y luego lo que tienen que hacer los hijos. Los padres tenemos que desarrollar una amistad cercana con los hijos. ¿Saben por qué? Porque los niños que tienen una amistad cerca de sus padres se esfuerzan más en obedecer a sus padres y seguir sus consejos. Y recurren a sus padres cuando están en dificultades. Cuando un hijo tiene confianza, él viene donde usted, como papá, y le cuenta todo lo que le está pasando. La palabra confianza es mágica en nuestra relación con los hijos. Es una palabra clave, confianza. Entonces también los papás tenemos que ayudar a los hijos a comprender la influencia de sus amigos. Cuando nosotros capacitamos a los hijos y le hablamos sobre el tema, ellos están apercibidos y ellos aprenden a evaluar a sus amigos y pensar y saben cuál es un buen ejemplo para ellos y cuál no. Tenemos que ayudarlos en eso. Pero también los papás tenemos que enseñar firmeza a los hijos. Debemos enseñar a los hijos a hacer valer sus creencias con razonamiento. No es solamente prohibir, es dar razones. ¿Por qué no? Y en lugar de cada no, hay un sí. Esto no, pero esto sí. Esto no, pero esto sí. Tenemos que tener alternativas que contrarresten la competencia del diablo. Necesitamos fomentar y apoyar la amistad de nuestros hijos con personas o grupos con cualidades positivas que le van a ser favorables, que le van a ayudar a crecer. No podemos criticar nunca a los amigos de nuestros hijos que no nos caen bien. No los critique. Critique las malas acciones que ellos hacen, pero no a la persona. Critique el problema, ataque al problema, no a la persona. Además, necesitamos ayudar a los hijos. Y ahora voy con los hijos. Los hijos necesitan identificar y escoger sus amigos cercanos. Llegué al grupo. Mi primer semestre, mi primer trimestre, mi primer cuatrimestre. Llegué a la oficina, mi primer trabajo. ¿Quiénes son mis compañeros, verdad? Yo los voy a ir conociendo. Inmediatamente yo tengo que ir forjándome la determinación y el conocimiento de con cuáles yo debo ser un amigo cercano.
por la manera como piensa, por la manera como habla, por la manera como actúa, por la manera como teme a Dios, por la manera como agrada a Dios, ¿verdad? Timoteo 2:22, 2 Timoteo 2:22, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, fe, amor y paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. ¿Quiénes deben ser mis amigos de intimidad? Aquellos cercanos con quienes yo puedo salir a cenar, con quien yo puedo compartir de una manera estrecha, a un punto que pueda ser influenciado por esa persona, con los que de corazón limpio invocan a Dios. Ahí está la característica de quiénes deben ser esos amigos. Hijos jóvenes, también tiene que identificar y alejarte de aquellas personas o grupos de personas que tú te das cuenta que son de influencia negativa. Tienes que tener el valor de aprender a decir no, no voy, no participo, no es mi estilo, no es mi costumbre, no es mi creencia. Yo tengo que obedecer a Dios y Dios prohíbe eso. Eso desagrada a Dios. Muchos versículos, nada más voy a decir dos así rápidamente. Proverbio 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbio 13:20. El que anda con necio, necio será; el que anda con sabio, sabio será. Vamos a leerlo ahora. Yo lo dije como proverbio que se ha popularizado, ¿verdad? Humanamente. Pero el versículo dice así: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Algo más. Nosotros como adultos, y también los jóvenes y los niños, y tenemos que ayudarlos en esto. Tenemos que entender que el mayor bien, la mayor satisfacción, la mayor felicidad no es en nada de esta tierra. Es en nuestra relación con Dios. Nuestro mayor bien es estar bien con Dios. Estar dentro del propósito y plan de Dios. Esa es la mayor felicidad que podemos sentir. Y solo tenemos que acordarnos de Moisés, que Moisés dejó todo el potencial de ser el faraón de Egipto en el futuro y tener toda la riqueza que tenía el reino de Egipto, pero él entendió que eso era abominación, idolatría, y eso era corrupción, lo que se hacía allí en el trono. Y él abandonó todo eso y se fue a cumplir con el plan de Dios. Ahora bien, necesitamos conquistar esa tierra prometida donde llegamos. Hay un versículo que yo no puedo dejar de citar aquí. Ese versículo me dice que cuando yo llego a un lugar, cuando yo me integro a un grupo, yo necesito asegurarme de que voy a influenciar positivamente allí. Y voy a asegurarme de yo no convertirme al grupo o a las prácticas del grupo o a las impiedades del grupo, sino que yo lo voy a influenciar con mi piedad. Cuando llego a un grupo, llego a un sector, llego a una oficina, yo necesito identificarme como cristiano, hablar como cristiano, vestir como cristiano, actuar como cristiano. En Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová,
Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa es la meta del cristiano. Esa es la meta del joven. Cuando el joven llega por primera vez a una oficina a trabajar, o cuando el joven comienza a interactuar con un grupo nuevo. Pero los padres tenemos que ayudarlo y capacitarlo para que dé ese paso, para que se afiance ese propósito en su mente. Por último, el Salmo 119, versículo 115. A veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Yo sé que esa persona es impía, no teme a Dios, hace cosas abominables, pero yo quiero ayudarlo, yo necesito ayudarlo. Yo no puedo abandonarlo. Trata de influenciarlo con tu vida de piedad. Pero si él no reacciona y no temperas, tienes que alejarte. Tienes que cortar la cercanía de la relación. No puedes seguir al lado del horno. No puedes seguir al lado del precipicio, porque puedes resbalar y caer. Tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros, como creyentes, damos ese paso de influenciar, testificar, pero no podemos correr el riesgo de ser arrastrado a la caída. El Salmo 119 y 115 dice: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Si un amigo no tempera en mi invitación a que él se acerque a Dios y deje sus prácticas abominables a Dios, yo tengo que tener mucho cuidado en seguir tratando, intentando, intimidando, cercano a esa persona, porque usted puede llegar a un punto en que corre peligro. Usted siga testificando, pero aléjese. Corte la cercanía. Eso es lo que dice allí la palabra. Y para concluir, hermanos, si nuestros hijos con frecuencia se dejan influenciar de manera negativa por sus amigos, o si se meten reiteradamente en problemas por las malas compañías, o desobedecen y hacen cosas sin sentido solo para que su grupo de amigos los acepte, entonces tenemos que inquietarnos y averiguar cuál es el problema de esa persona, de ese hijo. ¿Qué le falta? ¿Por qué es influenciable? ¿Qué busca? ¿Por qué él tiene que sentir esa aceptación para él sentirse bien? Identifique el problema y busque ayuda si es necesario. Pero definitivamente hay un peligro a nuestro alrededor y hemos visto las medidas que tenemos que tomar para no ser influenciados negativamente y no apostatar de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, tu palabra es poderosa y contiene toda la enseñanza que nosotros necesitamos para estar firmes de generación en generación. Señor, ayúdanos como padres a no cometer esos errores de esa primera generación de israelitas que ocupó la tierra prometida, que descuidaron, Señor, el discipulado a sus hijos y por tanto vieron las malas consecuencias que esto trajo. Oh Padre, te pedimos que ayude a cada joven que está presionado
Señor, por las presiones de grupo de este mundo, por todas las ofertas y los atractivos que este mundo cada día le quiere ofrecer. Padre, que no se dejen engañar solamente mirando lo atractivo del pecado, porque detrás está el dolor y las consecuencias para siempre. Señor, ayúdanos como padres a que podamos hacer un team con nuestros hijos y juntos, Señor, poder contrarrestar toda la influencia negativa que este mundo ejerce sobre los creyentes. Protégenos, Señor. Ayúdanos a conquistar la tierra prometida donde quiera que nosotros vamos. Fortalécenos la fe, Señor, y danos sabiduría para poder interactuar con este mundo y salir victoriosos, Señor, y fortalecidos en nuestra fe, e influenciando para bien a aquellos que tú pones a nuestro alrededor. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.